¿Quién fue el primero en morir, Adán o Eva? A simple vista, esta pregunta podría parecer sencilla, pero la respuesta tiene el poder de transformar por completo nuestra comprensión de los relatos bíblicos. ¿Fue Adán, el hombre creado del polvo de la tierra, el primero en partir? ¿O fue Eva, la madre de toda la humanidad, quien dio su último aliento antes que él? Lo cierto es que, al explorar la Biblia, nos encontramos con un misterio que ha desconcertado tanto a estudiosos como a teólogos e historiadores a lo largo de los siglos. Hoy, vamos a adentrarnos en este enigma ancestral, buscando desvelar los secretos ocultos que se encuentran en las Escrituras Sagradas. Además, exploraremos las antiguas tradiciones judías que podrían arrojar luz sobre este interrogante, a la vez que analizamos distintas interpretaciones que han surgido con el paso del tiempo. La verdad es más compleja de lo que parece, y cada pista que descubrimos puede llevarnos a nuevas revelaciones. Acompáñanos en este viaje por los misterios bíblicos para entender más sobre estos dos personajes clave de la historia humana. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Exploraremos textos antiguos que se creían perdidos en el tiempo, y examinaremos incluso evidencias arqueológicas revolucionarias que podrían arrojar nueva luz sobre la verdad acerca de las muertes de Adán y Eva. Sin embargo, aquí es donde las cosas toman un giro inesperado. Este enigma no se trata únicamente de quién murió primero, sino de por qué las Escrituras parecen dar más relevancia a uno mientras guardan silencio sobre el otro. ¿Es posible que este silencio contenga un significado profético más profundo que aún no hemos comprendido por completo? ¿Qué puede enseñarnos este misterio sobre la caída de la humanidad? ¿Qué nos revela sobre los planes divinos para la redención de la humanidad? Las respuestas podrían ser mucho más impactantes de lo que imaginas. Al adentrarnos en este rompecabezas, podríamos descubrir conexiones ocultas entre esta historia y la promesa más grande de la Biblia, una promesa que cambió el destino de la humanidad para siempre. Mantente atento, porque este viaje no solo será fascinante, sino que también podría transformar tu comprensión sobre los relatos bíblicos y el propósito final detrás de ellos. La Biblia menciona la llegada de un Salvador a través de la descendencia de la mujer, un punto clave que conecta toda esta historia con el plan divino de redención. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más intrigantes. Quédate con nosotros, porque la respuesta a la pregunta sobre quién murió primero, Adán o Eva, no solo cambiará tu perspectiva, sino que te llevará a comprender esta narrativa desde un ángulo completamente diferente. Al final de este video, prometemos que verás la historia de Adán y Eva bajo una luz nueva y reveladora, desentrañando detalles que quizá nunca habías considerado. Antes de sumergirnos de lleno, queremos pedirte tu apoyo. Si te apasiona descubrir los misterios bíblicos y explorar verdades ocultas en las Escrituras, tómate un momento para dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así te aseguras de no perderte nuestro contenido más reciente, lleno de reflexiones profundas y descubrimientos fascinantes. También queremos escuchar tu opinión. ¿Quién crees que murió primero, Adán o Eva? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Además, comparte este video con personas que, como tú, disfrutan explorar los significados más profundos de la Biblia. Tu apoyo nos impulsa a seguir llevando estos mensajes poderosos al mundo entero. Ahora, comencemos nuestro viaje. Para descubrir quién murió primero, Adán o Eva, necesitamos retroceder hasta el principio, al libro del Génesis. Aquí se nos narra cómo Dios creó los cielos y la tierra, y en ese contexto, dio forma al primer hombre, Adán, del polvo del suelo, como lo relata Génesis capítulo 2, versículo 7. Este detalle no es casualidad, es un dato lleno de significado. Adán, cuyo nombre en hebreo Adam, está estrechamente relacionado con la palabra para tierra, Adama. Esta conexión etimológica resalta su vínculo especial y único con la creación misma. La narrativa se vuelve aún más fascinante cuando leemos que Dios sopló en las narices de Adán el aliento de vida, y éste se convirtió en un ser viviente. Este acto simboliza la chispa divina, ese soplo único que distingue a la humanidad del resto de la creación. Nos muestra cómo el hombre fue diseñado para ser más que simple materia, fue dotado de propósito, espiritualidad y un papel fundamental en el paraíso. Sin embargo, Adán no permaneció solo por mucho tiempo. Dios, al observar que no era bueno que el hombre estuviera solo,
tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia humana. Pero antes de adentrarnos en la creación de Eva, su rol crucial en esta narrativa y las implicaciones de sus muertes, debemos analizar más profundamente los elementos que hacen de esta historia algo más que un simple relato. Es una ventana al propósito divino, al equilibrio de la creación y al plan redentor que se extiende hasta nuestros días. Prepárate para descubrir conexiones profundas entre esta historia, la caída de la humanidad y las promesas divinas. Lo que parece una simple historia antigua está repleta de verdades que aún hoy siguen impactando nuestras vidas y nuestra comprensión de lo espiritual. ¿Listo para continuar? Esto apenas comienza. En los primeros momentos de la creación, Dios observó que no era conveniente que el hombre estuviera solo, y por ello decidió crear una compañera adecuada para él. Tras hacer que Adán cayera en un sueño profundo, Dios tomó una de sus costillas y de ella formó a Eva, la primera mujer, según se relata en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 21 y 22. A diferencia de Adán, quien fue modelado a partir de la tierra, Eva fue creada de la carne y hueso de Adán, simbolizando así el vínculo único que compartían. Juntos, vivieron en completa armonía, no solo entre sí, sino también con Dios, quien caminaba con ellos en el jardín. En ese paraíso, Adán y Eva recibieron el dominio sobre toda la creación, con una orden clara y específica. Podían comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, como se menciona en Génesis 2, versículos 16 y 17. Este mandato no solo representaba una prueba de su obediencia, sino también un testimonio de su confianza en la sabiduría divina. Era una manifestación de la libertad que Dios les otorgaba, pero con los límites que ésta conlleva. Sin embargo, este estado de perfecta inocencia no duró mucho tiempo. En el jardín apareció una serpiente astuta, que en realidad era Satanás disfrazado, como se describe en Génesis 3, versículo 1. La serpiente, mucho más astuta que cualquier otro animal creado por Dios, se acercó a Eva y comenzó a cuestionar el mandato de Dios, sembrando dudas en su corazón. ¿Realmente Dios les había dicho que no comieran de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente. Eva, al responder, aclaró que podían disfrutar de todos los árboles excepto de aquel, pues de comer de él, morirían, tal como Dios les había instruido en Génesis 3, versículos 2 y 3. Pero la serpiente, persuasiva y manipuladora, insistió, diciendo, «No morirán. Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Génesis 3, versículos 4 y 5. En ese momento, comenzaban a germinar las primeras semillas de engaño y desconfianza que marcarían el inicio de una historia de consecuencias profundas para la humanidad. La manera en que la serpiente distorsionó la verdad de Dios demuestra cómo el mal siempre se presenta de manera sutil y tentadora. Eva, que en un principio había seguido la instrucción divina con firmeza, ahora comienza a dudar de la bondad de Dios. La tentación no solo apeló a su curiosidad, sino también a su deseo de conocer y ser como Dios. Este fue el primer paso hacia el pecado, que no solo afectó a Eva, sino que también impactó a Adán, quien, al escucharla, decidió actuar en contra de la voluntad divina. Es importante reflexionar sobre cómo, al igual que Adán y Eva, las decisiones que tomamos a veces se ven influenciadas por la duda y la tentación. Aunque la creación de Dios era perfecta y llena de libertad, la introducción de la serpiente muestra que las acciones tienen consecuencias y que la obediencia a la voluntad de Dios es la única forma de mantener esa armonía. En este relato, se pone de manifiesto la lucha constante entre la verdad y el engaño, una batalla que continúa hasta el día de hoy. ¿Te gustaría saber más sobre cómo este evento cambió el curso de la historia humana? Si es así, suscríbete al canal, comparte este video con tus amigos y activa la campanita para no perderte más contenido que explora estos temas en profundidad. La historia de la humanidad tomó un giro decisivo en ese instante. Eva, tentada por la promesa de obtener sabiduría y el deseo de ser como Dios, no dudó en tomar el fruto prohibido y comerlo. Este acto marcó un momento crucial, no solo en la vida de Eva, sino en el destino de toda la humanidad. Con la decisión tomada, Eva no solo se apartó de la voluntad divina, sino que también compartió el fruto con Adán, quien, sin dudarlo, lo probó también. Las consecuencias de su desobediencia abrieron las puertas a una narrativa que definiría el curso de la historia, una historia de pecado, de redención y, por supuesto, de la esperanza de restauración que vendría más tarde.
Sin embargo, una pregunta interesante surge: ¿quién murió primero? ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. ¿Adán o Eva? A medida que avanzamos, exploraremos tanto el texto bíblico como las pistas históricas y arqueológicas que podrían ofrecernos respuestas. Lo que descubriremos puede sorprenderte. Tras la desobediencia de Adán y Eva, el ambiente en el jardín del Edén cambió radicalmente. La Biblia nos relata que Dios, en su carácter de creador y juez, caminaba por el jardín en la frescura del día y, al no encontrar a Adán y Eva, los llamó: ¿Dónde estás? Génesis 3:9. Es importante resaltar que esta pregunta no era para beneficio de Dios, pues él sabía perfectamente dónde se encontraban. Era, en cambio, una confrontación directa con sus criaturas, un momento diseñado para que Adán y Eva se enfrentaran a su culpabilidad y a la vergüenza que ahora experimentaban por primera vez. Lo significativo de este momento es cómo Dios organizó la confrontación. Aunque fue Eva quien tomó el primer bocado del fruto, Dios primero llamó a Adán. Este detalle no es menor, tiene un profundo significado teológico. Adán, como cabeza de la humanidad y el primero de los seres humanos creados, tenía una responsabilidad particular. Estaba destinado a ser líder y protector de Eva y, por extensión, de toda la creación. Sin embargo, Adán permaneció en silencio mientras la serpiente engañaba a Eva, y al final eligió seguir su ejemplo, en lugar de intervenir o actuar conforme a la instrucción de Dios. Este acto de pasividad y desobediencia le costó caro. Cuando Dios lo confrontó, le preguntó: ¿has comido del árbol del cual te mandé no comer? La respuesta de Adán fue reveladora. En lugar de asumir su responsabilidad, culpó a Eva, y aún más, implicó indirectamente a Dios al decir: la mujer que me diste para estar conmigo me dio del árbol, y yo comí. Génesis 3:12. Aquí vemos cómo la caída del hombre no solo se trató de un acto individual de desobediencia, sino de un quiebre en la relación que Adán tenía con Dios y con su compañera, Eva. Este momento se convierte en un parteaguas en la narrativa bíblica, donde la desobediencia no solo cambia la relación con Dios, sino también la dinámica entre los seres humanos. La duda, el deseo de poder y la desconexión de la voluntad divina son los motores que impulsan este trágico evento, que tiene repercusiones no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad, que heredaría esa naturaleza caída. Pero la historia no termina ahí. La respuesta que Dios dará a este acto de desobediencia marcará el inicio de un proceso de redención que se extenderá a lo largo de las Escrituras. Si te interesa conocer cómo esta historia afecta a toda la humanidad y cómo la redención se teje a través de las generaciones, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas la continuación de esta fascinante historia. Cuando Adán fue confrontado por Dios, su primera reacción fue desviar la culpa. En lugar de asumir su responsabilidad, alegó: la mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto del árbol y yo comí. Génesis 3:11-12. Esta actitud de evasión refleja una falta de arrepentimiento y una profunda ruptura en la relación entre Adán y su creador. En lugar de reconocer su error, Adán decidió culpar a Eva y, en un sentido implícito, también a Dios, al mencionar que fue él quien colocó a la mujer a su lado. Este patrón de eludir la responsabilidad se repitió cuando Eva fue interrogada. En lugar de asumir su parte en la transgresión, Eva también trató de culpar a otro, diciendo: la serpiente me engañó y comí. Génesis 3:13. Este intercambio de culpas no solo revela la fractura en la relación entre ellos, sino también la desconexión de ambos con Dios, un tema que resuena a lo largo de toda la historia humana. En lugar de afrontar sus decisiones, ambos se refugiaron en la acusación mutua, un comportamiento que se perpetúa en la humanidad incluso hoy. Este patrón de culpabilidad y evasión marca la respuesta de la humanidad al pecado, y señala una profunda disfunción en la relación no solo entre los humanos, sino también entre los seres humanos y su Creador. Al no asumir la responsabilidad de sus acciones, Adán y Eva abrieron las puertas a un ciclo de culpa, desconfianza y separación, que sería transmitido a sus descendientes. Esta es una lección que sigue siendo relevante, ya que a menudo las personas se refugian en excusas y culpan a los demás para evitar enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Luego de escuchar la acusación de Eva, Dios se dirigió directamente a la serpiente, el verdadero instigador de la caída, quien no tenía excusa ni justificación para su comportamiento.
La serpiente, al estar bajo la influencia de Satanás, representaba la fuente del mal que había inducido a Eva a pecar. No hubo evasión en su caso, pues la serpiente no podía defenderse. La respuesta divina hacia ella fue una maldición directa. Dios le dijo que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Génesis 3, 14-15. Esta maldición no solo fue física, sino también simbólica, pues implicaba una humillación total y el comienzo de una enemistad eterna entre la serpiente y la humanidad. Pero lo más profundo en esta maldición es lo que muchos estudiosos llaman el protoevangelio o el primer anuncio del evangelio. Dios predijo que habría una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre sus descendientes. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Este versículo es considerado por muchos como la primera profecía de la victoria final de Cristo sobre Satanás, una promesa de restauración a través de la descendencia de la mujer, que se cumplirá en la persona de Jesús, quien derrotará al mal. Esta profecía se interpreta como un anticipo de la obra redentora de Cristo, quien, al morir en la cruz, venció al enemigo y restauró lo que el pecado había destruido. Al analizar estos castigos, podemos ver una estructura de justicia divina que se despliega en 3 etapas. Primero, la serpiente es maldita. Luego, Eva y Adán reciben las consecuencias de su desobediencia, pero es interesante cómo esta secuencia también refleja la promesa de un futuro redentor. Dios no solo castiga, sino que también anticipa la restauración. A través de la profecía del protoevangelio, se nos da la esperanza de que, aunque el pecado entró en el mundo, la victoria sobre él ya fue anunciada desde el principio. Este relato nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del pecado y sobre cómo nuestras decisiones pueden afectar no solo nuestras relaciones, sino también nuestra conexión con Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, nos da la esperanza de que, a pesar de nuestra caída, siempre hay un plan de redención en marcha. Si este análisis te ha dado nuevas perspectivas sobre el pecado, la caída y la restauración, te invito a suscribirte, compartir este video y activar la campanita para seguir explorando juntos estas profundas verdades. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, tanto Adán como Eva decidieron señalar a otros. Este patrón de desvío de la culpa resalta una tendencia humana que ha perdurado a lo largo de la historia, un comportamiento que se ha repetido generación tras generación. Cuando finalmente llegó el momento de confrontar a la serpiente, el verdadero instigador del pecado, Dios no ofreció excusas ni respuestas. La serpiente no podía defenderse de sus acciones, pues su papel como agente del mal no tenía justificación alguna. Esta secuencia, Adán, Eva y luego la serpiente, nos ofrece una clave importante para comprender la estructura de los castigos que seguirían. Cada uno de los involucrados recibiría una consecuencia acorde con su transgresión. Dios comenzó con la serpiente, maldiciéndola más que a cualquier otro animal, como se menciona en Génesis 3, 14-15. Se le declaró que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Pero aquí hay un nivel más profundo en esta maldición. Es en este momento cuando se da lo que muchos estudiosos llaman el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Dios profetizó que habría enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre sus descendientes. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Este versículo es considerado por muchos como una primera indicación de la victoria final de Cristo sobre Satanás, quien será derrotado en última instancia. Esta profecía anticipa la lucha que tendría lugar a lo largo de la historia, entre las fuerzas del mal y la esperanza de la redención que vendría a través de la descendencia de la mujer, es decir, a través de Cristo. Después de confrontar a la serpiente, Dios se dirigió a Eva. Su castigo, al igual que el de Adán, no fue simple, sino que conllevó consecuencias profundas tanto físicas como sociales. En Génesis 3:16, Dios declaró: «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu esposo, y él se enseñoreará de ti». Este castigo no se limitaba solo al dolor físico asociado con el parto, sino que también reflejaba un cambio fundamental en la dinámica de la relación entre hombre y mujer. La armonía que antes existía entre Adán y Eva, una relación marcada por la igualdad y la cooperación, ahora se vería empañada por el conflicto, el deseo y una lucha por el dominio. El deseo de Eva hacia su esposo reflejaría tanto la atracción como la competencia, y el liderazgo de Adán sería una respuesta a esa tensión,
a veces con opresión y control. Además, la maternidad explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida, que inicialmente era vista como un regalo divino lleno de gozo, traería consigo también un profundo dolor. Este dolor no solo se refería al sufrimiento físico del parto, sino a las dificultades emocionales y psicológicas que enfrentarían las madres al criar a sus hijos en un mundo caído. Este dolor se haría aún más evidente en la historia de sus hijos, Caín y Abel, donde la rivalidad, la envidia y la violencia marcarían el destino de la primera familia humana. La caída de Adán y Eva, por lo tanto, no solo afectó su relación con Dios, sino también la relación entre ellos, y el impacto de sus decisiones perduraría a lo largo de generaciones. El pecado no solo cambió la naturaleza de la humanidad, sino que alteró también la estructura de la vida en la tierra. Los castigos impuestos a Eva y Adán no fueron solo respuestas inmediatas a su desobediencia, sino señales de un mundo que ahora viviría bajo la sombra del pecado, la lucha y la esperanza de restauración. Este relato, cargado de lecciones profundas sobre la naturaleza humana, nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de nuestras propias relaciones y sobre cómo nuestras decisiones pueden afectar no solo nuestra vida, sino la de quienes nos rodean. La caída, sin embargo, no es el final de la historia. La profecía dada a Eva nos recuerda que, aunque el mal haya entrado en el mundo, hay una esperanza de redención. Si te ha interesado este análisis y te gustaría profundizar más en estos temas, suscríbete al canal, comparte este video y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo contenido sobre estos profundos temas. Dios, después de confrontar a Eva y la serpiente, se dirigió a Adán, quien sufrió las consecuencias más pesadas de la caída de la humanidad, tal como se relata en Génesis 3, 17-19. Al cuestionar a Adán, Dios le dijo: «Porque escuchaste a tu esposa y comiste del árbol del cual te mandé no comerás de él, será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida». Para Adán, la maldición no solo fue una consecuencia física, sino que afectó a la misma tierra de la que había sido formado. La creación que antes había sido fuente de abundancia y belleza ahora se vería transformada en un terreno árido, infestado de espinas y cardos. Este cambio en la tierra reflejaba la ruptura del orden original y la relación armoniosa entre el hombre y el mundo creado por Dios. La maldición que recayó sobre Adán, a diferencia de la de Eva, estaba especialmente vinculada al trabajo y a la tierra, sugiriendo que la labor que antes podría haber sido placentera y fructífera, ahora se convertiría en un esfuerzo agotador y difícil. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan. Génesis 3:19 enfatiza el costo físico de la desobediencia de Adán y la relación directa que ahora existía entre su sustento y el trabajo arduo. Este castigo también contenía la profecía más dura de todas: «Porque polvo eres, y al polvo volverás». Génesis 3:19. Esta frase marcó el inicio de la muerte en la historia humana, una muerte física que no solo afectaría a Adán, sino a toda la humanidad, pues todos sus descendientes compartirían esta misma sentencia. La muerte, que antes era una idea ajena a la humanidad perfecta creada por Dios, ahora se convirtió en una realidad inminente y fundamental en el ciclo de la vida. Sin embargo, es importante destacar que el impacto de esta sentencia podría haber tenido un efecto más inmediato en Adán debido al esfuerzo físico y el agotamiento que implicaría trabajar la tierra. El trabajo sería duro y agotador, una constante lucha contra las inclemencias del mundo natural, algo que marcaría la vida del ser humano para siempre. Además, el hecho de que Adán tuviera que luchar contra la tierra, que antes era parte de su entorno paradisíaco, simboliza la profunda desconexión que ahora existía entre el ser humano y la creación. Antes, la tierra le daba fruto sin esfuerzo, pero ahora, tras su desobediencia, tendría que trabajar arduamente para obtener lo necesario para sobrevivir. Esto subraya la ruptura entre la humanidad y el orden natural, que había sido trastornado por el pecado. Aunque tanto Adán como Eva recibieron castigos severos, la carga de Adán estaba específicamente ligada a la esfera física de la vida, el trabajo, el agotamiento y la conexión con la tierra misma. Esta relación más directa con la creación caída ha llevado a algunos estudiosos a especular que el estilo de vida arduo y el sufrimiento físico de Adán podrían haber influido de manera más palpable en su experiencia de la maldición. Es posible que, al enfrentarse a los efectos inmediatos de la tierra maldita,
Adán sintiera de manera más aguda el peso de su desobediencia, mientras que Eva experimentaba el dolor a través de la maternidad y las complicaciones emocionales y sociales que la acompañaban. Esta profunda conexión entre la humanidad y el mundo natural afectado por el pecado, que se refleja en la dura labor de Adán, es una enseñanza que sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo en nuestra relación con los demás, sino también en nuestra interacción con el entorno y la naturaleza que nos rodea. Si este análisis te ha interesado y quieres profundizar más en estos temas, suscríbete al canal, comparte este video y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos. La relación entre las intensas demandas físicas que enfrentó Adán y su posible muerte más temprana en comparación con Eva es una cuestión que ha generado muchas preguntas a lo largo de los siglos. Para abordar esta duda, es necesario examinar más de cerca el relato bíblico, así como los contextos históricos y culturales que podrían proporcionar más claridad sobre este antiguo misterio. A continuación, exploraremos las pistas bíblicas sobre las muertes de Adán y Eva, considerando los detalles ofrecidos en las Escrituras y otras fuentes de conocimiento. Aunque la creación y la caída de Adán y Eva están detalladas minuciosamente en el libro de Génesis, el relato sobre sus muertes es mucho más escueto. En Génesis 5:5, por ejemplo, se nos da una simple declaración sobre la muerte de Adán, y todos los días que vivió Adán fueron 930 años, y murió. Este versículo es parte de un registro genealógico conocido como el Toledot, que traza la línea de descendencia desde Adán hasta Noé. Este registro es importante porque proporciona una lista de las edades de los patriarcas y las matriarcas, marcando sus vidas con precisión. Curiosamente, en este caso, la Biblia nos da la edad exacta de Adán en el momento de su muerte, 930 años, pero no se nos da información sobre las circunstancias o el momento de la muerte de Eva. La ausencia de detalles sobre la muerte de Eva ha desconcertado a estudiosos y teólogos durante siglos. Si bien la Biblia se dedica a registrar las edades de muchos de los patriarcas y matriarcas, la falta de información acerca de la primera mujer plantea una serie de interrogantes. ¿Por qué la Biblia, que es tan precisa en algunos aspectos, omite algo tan significativo en la vida de Eva? Este vacío en las Escrituras ha dado lugar a diversas teorías y explicaciones. Algunas tradiciones judías tempranas y textos extrabíblicos, como el libro de los Jubileos y la vida de Adán y Eva, intentan llenar este vacío de información. Según el libro de los Jubileos, se dice que Eva murió poco después de Adán, dentro de unos pocos años tras su fallecimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos escritos no forman parte del canon bíblico y son considerados apócrifos o pseudoepígrafos, es decir, textos que no tienen el mismo reconocimiento oficial que los libros canónicos de la Biblia. Algunos estudiosos sugieren que la omisión de la muerte de Eva en las Escrituras podría tener un propósito teológico. Al centrarse en la muerte de Adán y en el registro de su linaje, la Biblia pone de relieve la importancia de la descendencia de Adán a través de su línea masculina, en consonancia con las tradiciones patriarcales del antiguo Israel. Además, esta omisión podría señalar que la muerte de Eva, aunque significativa, no tenía el mismo peso en el relato bíblico, dado su papel en la historia de la creación y la caída. Sin embargo, el hecho de que Eva haya sido la primera mujer y madre de la humanidad también genera un profundo misterio acerca de su final. Si bien las Escrituras no nos proporcionan una respuesta clara sobre su muerte, podemos especular que, al igual que Adán, Eva también enfrentó los efectos de la maldición impuesta por Dios tras la caída, incluidos el sufrimiento y la muerte física. La tradición oral y los textos apócrifos pueden ofrecer algunos detalles adicionales, pero la falta de un relato explícito en la Biblia sigue siendo un tema de debate y reflexión. A pesar de las preguntas que quedan sin respuesta sobre la muerte de Eva, la historia de Adán y Eva sigue siendo fundamental para comprender la naturaleza humana y nuestra relación con Dios. La creación, la caída y las consecuencias de sus acciones siguen siendo temas esenciales para la comprensión de la historia bíblica y la teología cristiana. Si te interesa seguir explorando estos temas y descubrir más sobre las lecciones profundas que la Biblia tiene para ofrecernos, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y activa las notificaciones para no perderte los próximos análisis y reflexiones. Los epígrafes, aunque proporcionan detalles interesantes sobre la muerte de Eva, no son reconocidos como divinamente inspirados por la mayoría de las tradiciones cristianas y judías. En particular, el libro de los Jubileos sugiere que Eva murió 6 años después de Adán, pero esta afirmación plantea diversas preguntas.
Si Eva falleció poco tiempo después de Adán, ¿por qué la Biblia guarda silencio sobre su muerte? Para responder a esta cuestión, es importante profundizar en el enfoque del relato bíblico y el contexto histórico que podría haber influido en la forma en que se narraron estos. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Los eventos. El registro genealógico de Génesis 5, por ejemplo, pone énfasis en la descendencia de Adán a través de su hijo Set, quien nació después del asesinato de Abel a manos de Caín, Génesis 4:25. Esta genealogía tiene un propósito específico: trazar la línea de la simiente de la mujer que eventualmente conduciría hasta Noé, y más adelante, a Jesucristo. Al centrarse en la descendencia masculina de Adán, la Biblia podría haber optado por omitir la muerte de Eva para mantener el enfoque narrativo en la línea de herencia y en el cumplimiento de la profecía mesiánica que atraviesa toda la historia bíblica. Este enfoque se hace más comprensible cuando se considera el contexto histórico del antiguo Cercano Oriente, donde las sociedades patriarcales dominaban la estructura social. En tales culturas, los registros genealógicos típicamente se concentraban en la línea masculina, y las mujeres rara vez se mencionaban a menos que desempeñaran un papel crucial en el nacimiento de un descendiente destacado o en la continuidad de una línea de sangre específica. Aunque Eva fue la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, su exclusión de los registros de muerte en la Biblia puede explicarse porque los escritores bíblicos priorizaron la importancia de la línea masculina y su relevancia en la historia de la redención. Por otro lado, la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva también podría interpretarse como un enfoque teológico. Dado que su papel fue fundamental en la creación y en la caída, se puede considerar que su muerte no tenía el mismo énfasis narrativo que la de Adán, especialmente porque la descendencia prometida a través de Adán, y no de Eva, sería el vehículo para la restauración del mundo a través de la venida del Mesías. Este enfoque muestra cómo la narrativa bíblica subraya el cumplimiento de las promesas divinas y cómo se preserva la historia de la salvación, con Adán como figura clave en la genealogía que finalmente llevaría a Cristo. En conclusión, aunque los escritos extrabíblicos como el libro de los Jubileos ofrecen algunas ideas sobre el destino de Eva, la omisión de su muerte en las escrituras canónicas refleja la estructura narrativa y teológica del relato bíblico. La historia de la humanidad, tal como se presenta en Génesis, está centrada en la figura de Adán y su descendencia masculina, que servirá como el vehículo para la redención prometida. Si deseas seguir explorando estos temas fascinantes y comprender mejor las complejidades de las Escrituras, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos análisis sobre la historia bíblica y la teología. La línea de descendencia masculina, específicamente a través de Set, quien representa la línea piadosa que, según la tradición bíblica, llevaría finalmente al advenimiento del Mesías. Aunque la Biblia no menciona explícitamente cuándo murió Eva, su ausencia en el relato genealógico ha dado lugar a diversas teorías. Algunos estudiosos sugieren que Eva pudo haber fallecido antes que Adán, posiblemente como resultado del peso emocional y físico de las dificultades que enfrentó a lo largo de su vida. La tragedia de perder a su hijo Abel, los dolores del parto y la carga de ser la primera en pecar podrían haber influido en una muerte más temprana. Esta idea, aunque especulativa, podría ofrecer una explicación para el silencio de la Biblia en cuanto a su fallecimiento. Otra teoría relevante se basa en la interpretación simbólica del papel de Eva en la narrativa bíblica. La vida y el legado de Eva están profundamente conectados con la profecía mencionada en Génesis 3:15, donde Dios declara que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta profecía, que anticipa la llegada de un Salvador a través de la descendencia de la mujer, establece a Eva como una figura central en el plan divino. Al centrarse en la muerte de Adán en lugar de la de Eva, los escritores bíblicos podrían haber intentado simbolizar el final del viejo orden, marcando la conclusión del primer hombre. La muerte de Eva, aunque inevitable, podría no haber sido mencionada intencionadamente, quizás para dirigir la atención del lector hacia la esperanza de redención a través del linaje de Eva. Además, es importante considerar el papel fundamental de la tradición oral en la formación y transmisión del texto bíblico. En el mundo antiguo, las historias se contaban de generación en generación de forma oral antes de ser finalmente escritas. En este contexto, el énfasis en la muerte de Adán podría reflejar la importancia que los narradores originales le otorgaban a la figura masculina como la raíz de la humanidad.
La transmisión de historias a través de generaciones podría haber influido en la decisión de dar mayor relevancia al fallecimiento de Adán, ya que su linaje, a través de Set, sería el encargado de cumplir las promesas divinas. En resumen, la omisión de la muerte de Eva en la narrativa bíblica puede deberse a una serie de factores, desde un enfoque simbólico hasta consideraciones culturales e históricas. Aunque el relato bíblico no ofrece una respuesta definitiva sobre cuándo o cómo murió Eva, la reflexión sobre su papel en la historia de la salvación y el énfasis en la descendencia de Adán nos invita a pensar en el propósito más profundo detrás de estas omisiones. Si deseas seguir explorando estos fascinantes temas y descubrir más sobre los misterios de la Biblia, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir este video y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos análisis. Funerarias eran complejas y variaban según la época y la cultura. En las antiguas ciudades-estado mesopotámicas, como Sumeria, Babilonia y Asiria, las ceremonias funerarias estaban profundamente ligadas a creencias religiosas sobre la vida después de la muerte y el destino de las almas. Aunque no se han encontrado pruebas directas relacionadas con Adán y Eva, las prácticas funerarias de la región pueden ofrecer un contexto que ayude a entender cómo las personas de esa época interpretaban la muerte y cómo, posiblemente, se habrían llevado a cabo los ritos funerarios en el caso de figuras tan importantes como los primeros seres humanos según la tradición bíblica. En la antigua Mesopotamia, el concepto de vida después de la muerte era un tema crucial, y los rituales funerarios eran vistos como esenciales para asegurar el viaje al más allá. En las tumbas de los reyes y figuras importantes de la región, se han encontrado ofrendas y objetos que se pensaba que ayudarían a los muertos en su viaje espiritual. Estas prácticas no solo implicaban entierros, sino también rituales elaborados que involucraban sacerdotes y elementos simbólicos, lo que refleja una preocupación por lo que sucedía después de la muerte, similar a lo que se sugiere en las narraciones bíblicas sobre la caída y las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. Aunque la Biblia no menciona explícitamente detalles sobre las muertes de Adán y Eva, la referencia a la longevidad de Adán, vivió 930 años, es un dato interesante, ya que sitúa su muerte en un contexto muy diferente al de las personas que vivieron después de él. En las antiguas tradiciones mesopotámicas, se hablaba de la longevidad de los grandes héroes o figuras fundacionales, lo que podría haber influido en el relato bíblico de la larga vida de Adán. Este énfasis en la longevidad también podría reflejar una conexión entre la historia de los primeros humanos y la narrativa que los pueblos de la región tenían sobre los antepasados divinos o semidivinos. Es posible que, debido al énfasis teológico en Adán como el primer hombre, la muerte de Eva no haya sido tan destacada en las tradiciones orales y posteriormente en los textos sagrados. En la cultura de la antigüedad, las genealogías y los registros de linajes a menudo se centraban en los varones, y esto podría haber influido en la omisión de detalles sobre la muerte de Eva, en favor de una mayor atención al linaje de Adán. Además, como se mencionó anteriormente, los textos extrabíblicos como el libro de los jubileos y la vida de Adán y Eva ofrecen versiones diferentes que intentan llenar el vacío, pero estas fuentes no forman parte del canon bíblico y son consideradas de carácter apócrifo. Al final, la cuestión de quién murió primero, Adán o Eva, sigue siendo un misterio. Sin embargo, al explorar tanto las pistas bíblicas como las evidencias históricas y arqueológicas, podemos entender mejor las posibles razones detrás del énfasis en la muerte de Adán y la omisión de la muerte de Eva. Ya sea por razones teológicas, culturales o prácticas narrativas, la historia sigue siendo un campo fascinante de exploración. Si este tema te ha intrigado, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando estos y otros misterios bíblicos y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos que tenemos preparados para ti. Sobre la muerte de Eva. En las sociedades patriarcales de la antigüedad, las mujeres a menudo no recibían la misma atención en los registros históricos, a menos que su rol tuviera un impacto directo en la continuidad del linaje o en eventos de gran relevancia. Esto sugiere que el enfoque en Adán y su longevidad podría haber sido una manera de resaltar la importancia de la figura masculina en la narrativa bíblica, mientras que Eva, a pesar de su papel fundamental en la creación y la caída, no recibió la misma consideración en los relatos genealógicos. Esta falta de detalles sobre la muerte de Eva también puede estar vinculada al propósito teológico detrás del relato bíblico. El énfasis en la genealogía de Adán y su linaje, que culmina con la venida del Mesías, podría haber sido una prioridad para los autores bíblicos, quienes probablemente se enfocaron más en la figura masculina como el punto de conexión entre la humanidad caída y la promesa de redención.
Dado que el foco estaba en el cumplimiento de las promesas de Dios a través de los descendientes de Adán, la muerte de Eva, aunque inevitable, pudo haberse considerado secundaria en este contexto. Además, la tradición oral, que precedió a la escritura de los textos bíblicos, desempeñó un papel crucial en la transmisión de la historia. En este sistema, los relatos solían centrarse en los eventos y figuras que tenían. ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Tengan un impacto más directo en la línea sucesoria o en la historia de la salvación, lo que probablemente resultó en la omisión de detalles sobre Eva, al menos en lo que respecta a su muerte. Las historias sobre el sufrimiento, la caída y la redención pasaban a ser más relevantes que los detalles más específicos sobre la muerte de una figura femenina, cuya vida, aunque crucial, se consideraba menos importante dentro del marco narrativo del Antiguo Testamento. Es posible que el silencio bíblico sobre la muerte de Eva también refleje una estrategia narrativa para que los lectores se enfoquen en el papel de Adán como el primer hombre, cuya muerte marca simbólicamente el fin de una era y el comienzo de una nueva historia de redención. En lugar de centrarse en la muerte de Eva, la Biblia pone su atención en la promesa de salvación que vendría a través de la descendencia de la mujer, representada a través de su linaje, aunque de manera indirecta. Como hemos explorado, la cuestión de la muerte de Eva, al igual que muchos otros aspectos de la narrativa bíblica, está impregnada de simbolismo y contexto histórico-cultural. La interpretación de estos silencios en los textos puede ofrecer una visión más profunda del mensaje que los autores bíblicos querían transmitir. Y la figura de la Madre de todos los vivientes resalta su importancia en la cadena de la redención sin necesidad de enfatizar su muerte. Aunque la narración bíblica omite detalles sobre el fallecimiento de Eva, su rol en la historia divina de la salvación sigue siendo crucial. La falta de información sobre su muerte podría interpretarse como una manera de mantener el enfoque en la promesa dada por Dios en Génesis 3:15, que alude a la victoria futura sobre el pecado a través de la descendencia de la mujer, la cual culminaría en Jesucristo. En la teología cristiana, este contraste entre Adán y Cristo tiene un profundo significado. Adán, al desobedecer, introdujo el pecado y la muerte en el mundo, pero Cristo, el último Adán, al obedecer, trajo la salvación y la vida eterna. Este paralelismo entre ambos es fundamental para comprender cómo la caída de Adán, aunque fue el inicio del problema humano, fue resuelta a través de la obediencia de Cristo. El enfoque en la muerte de Adán, en este sentido, sirve para señalar el principio de la redención, mientras que Eva, al no ser mencionada explícitamente en su fallecimiento, se convierte en un símbolo de esperanza y redención que apunta hacia el futuro y la promesa de restauración a través de su descendencia. Esta omisión también refleja un tema teológico recurrente en las Escrituras, donde los silencios y las ausencias no son simplemente vacíos, sino que a menudo cargan con un significado profundo, invitando a los lectores a mirar más allá de lo obvio y buscar el mensaje divino subyacente. Así, el legado de Eva como la madre de todos los vivientes se extiende más allá de su vida terrenal, conectando su papel con la promesa de redención y la restauración futura a través de Cristo. Esta perspectiva teológica resalta la idea de que, aunque Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su desobediencia, Dios ya tenía un plan de salvación en marcha, que comenzaría con la simiente de la mujer, una esperanza que se manifestaría plenamente en la figura de Cristo. Esta comparación ha sido fundamental en muchas tradiciones cristianas, ya que tanto Eva como María representan dos extremos en la historia de la humanidad. Eva, al desobedecer, introdujo el pecado en el mundo, pero María, al dar su consentimiento para que el Salvador naciera, participó en el plan de redención que restauraría a la humanidad. Este paralelismo ha sido considerado como parte de una tradición teológica que muestra cómo, mientras Eva es vista como la madre de todos los vivientes y la que, en un sentido, dio origen al pecado, María es vista como la nueva Eva, quien, al ser la madre de Jesús, contribuye a la restauración y salvación de la humanidad. De hecho, en el cristianismo, María es considerada la nueva Eva porque su aceptación del plan divino al concebir a Cristo es vista como la reversión del daño causado por Eva al principio de la humanidad. La idea de la redención a través de María es un tema importante en la teología católica y ortodoxa, y en este contexto, Eva se presenta no solo como la figura de la caída, sino también como una figura de esperanza, ya que su descendencia es la que finalmente traerá la salvación al mundo. Esta comparación también destaca cómo, en muchos aspectos, el cristianismo ha reinterpretado a las figuras del Antiguo Testamento, dándoles un rol central en el plan de salvación de Dios,
a pesar de las diferencias culturales y sociales de la época en que fueron escritas las Escrituras. Por lo tanto, la omisión de detalles sobre la muerte de Eva en la narrativa bíblica puede verse como una manera de mantener el foco en la redención futura a través de su linaje, mientras que el relato de la muerte de Adán subraya las consecuencias inmediatas de la desobediencia. Eva, aunque silenciada en términos de su muerte, continúa siendo un símbolo clave de la restauración a través de la futura intervención divina. En el relato bíblico es un recordatorio de las consecuencias del pecado, pero al mismo tiempo se entrelaza con el mensaje de esperanza y restauración que recorre toda la narrativa de las Escrituras. La muerte de Adán marca el inicio de la historia de la humanidad caída, pero, de acuerdo con la promesa hecha en Génesis 3:15, también es el principio de la historia de redención que culminaría en la persona de Jesucristo. La muerte de Eva, aunque no detallada, no es menos significativa en el plano teológico. Su legado, como la madre de todos los vivientes, establece una conexión directa con la promesa mesiánica que, a través de su descendencia, sería cumplida. De esta manera, su ausencia en la narrativa de su muerte invita a los lectores a mirar más allá de la muerte física y considerar la importancia de la descendencia de Eva como el vehículo para la restauración y la vida eterna. Este enfoque dual, que aborda tanto el juicio por el pecado como la esperanza en la redención, refleja una de las tensiones clave que atraviesan las Escrituras, el contraste entre la caída y la restauración, entre la muerte y la vida. La narrativa bíblica invita a los creyentes a reflexionar sobre el misterio de cómo Dios usa incluso las circunstancias más trágicas, como la caída de Adán y Eva, para realizar su plan divino de salvación. La omisión de detalles sobre la muerte de Eva puede ser entendida como una invitación a mirar más profundamente, a ir más allá de lo inmediato y lo terrenal para captar el significado eterno de su papel en el cumplimiento de la promesa divina. El pasaje en cuestión, de manera clara, no solo simboliza el castigo por el pecado, sino que también marca el cierre de una era caracterizada por la desobediencia humana. Esta era, de la que Adán es el representante máximo, encuentra su fin con su muerte, que es vista como el resultado inevitable de la caída. En contraste, la ausencia de una narración detallada sobre la muerte de Eva puede ser vista como un símbolo de esperanza proyectada hacia el futuro. Al no centrarse en el final de su vida, la Biblia resalta la idea de que, aunque la muerte es un destino común para todos, el mensaje central de la Escritura no radica en los detalles biográficos de los primeros seres humanos, sino en la solución al problema del pecado y la promesa de redención. Este enfoque, por tanto, subraya la importancia de lo que viene después, lo que la humanidad puede esperar a través de la intervención divina. El legado de Adán en la narrativa bíblica es fundamental y trasciende su vida personal. Su figura se presenta como un prototipo, un arquetipo, cuya influencia se extiende mucho más allá de su existencia terrenal. La longevidad de Adán, con 930 años de vida, no solo resalta su importancia como el padre de toda la humanidad, sino que también simboliza la conexión entre el principio de la creación y la caída. Su muerte no solo pone fin a una era, sino que también cierra un ciclo de vida que estuvo marcado por la transgresión humana, lo cual refuerza la idea de que la desobediencia a los mandamientos divinos tiene consecuencias que afectan a toda la humanidad. Este acto final de Adán en la historia bíblica prepara el camino para la llegada del último Adán, Cristo, quien no solo pone en marcha un nuevo ciclo, sino que también representa la esperanza de redención para todos los seres humanos. Cristo, al contrario de Adán, es el medio para superar la fatalidad de la caída y restaurar lo que se perdió a través de la desobediencia. En resumen, la narración bíblica no solo hace eco de la tragedia de la caída del hombre, sino que, a través de las figuras de Adán y Eva, también ofrece una profunda reflexión sobre la esperanza futura que se materializa en la llegada de un Salvador. La historia de Adán, con su vida, su muerte y su legado, se convierte así en una poderosa lección sobre las consecuencias del pecado y, al mismo tiempo, sobre la misericordia divina que promete restaurar lo que se ha perdido. Mientras que la muerte de Adán marca el cierre de un capítulo trascendental en la historia bíblica, la figura de Eva se erige como un símbolo de continuidad y vida. Aunque la Escritura no profundiza en su muerte, su rol como la madre de toda la humanidad sigue siendo un pilar fundamental en la narrativa bíblica. Esta falta de detalle sobre su final terrenal puede interpretarse como una forma de subrayar que el legado de Eva no se limita a su existencia física, sino que se extiende de manera perdurable a través de su descendencia, culminando con el nacimiento de quien traerá la salvación al mundo. De esta forma, Eva se convierte no solo en la primera mujer,
sino en una figura clave en la perpetuación de la vida, simbolizando la esperanza de una restauración futura. Desde una perspectiva arqueológica, podemos observar que la atención prestada a la muerte de figuras masculinas, como Adán, no es única de la Biblia. En muchas culturas antiguas, especialmente en la región de Mesopotamia y otras civilizaciones contemporáneas, los hombres solían recibir una mayor consideración en los registros históricos, incluidas las ceremonias funerarias y las genealogías. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Detalladas. Este patrón se refleja en los restos arqueológicos que evidencian entierros monumentales y minuciosos registros familiares centrados en figuras masculinas. La ausencia de una narrativa detallada sobre la muerte de Eva podría, por tanto, estar en sintonía con estas costumbres culturales, donde la historia de vida de las mujeres no se documentaba con el mismo nivel de detalle que la de los hombres, lo que podría haber influido en la manera en que los relatos bíblicos fueron transmitidos y escritos. En el contexto patriarcal en el que se desarrolla la narrativa bíblica, los roles asignados a Adán y Eva van más allá de su existencia individual, representando valores y principios que tienen implicaciones trascendentales. Adán es presentado como el emblema de la autoridad y el juicio, mientras que Eva, aunque vinculada con la caída, se transforma en la portadora de la promesa de redención. Esta clara diferenciación en sus roles podría ser la razón detrás de la meticulosa documentación de la muerte de Adán, frente al silencio en torno al fallecimiento de Eva. En este contexto, se puede entender que la vida y la muerte de Eva no se consideran tanto desde una perspectiva biográfica, sino desde su rol simbólico en la historia de la salvación, un papel que va más allá de lo terrenal. En términos teológicos, el capítulo 3, versículo 15 de Génesis establece lo que se conoce como la primera promesa de redención a través de la simiente de la mujer. Este pasaje resalta la importancia de Eva no solo como la madre de la humanidad, sino como la antecesora directa del futuro Salvador. El hecho de que la narrativa no se enfoque en su muerte, sino en su linaje, refuerza la idea de que su relevancia se encuentra principalmente en su descendencia. La ausencia de detalles sobre su fallecimiento no es simplemente una omisión, sino una estrategia literaria que subraya su papel simbólico en la genealogía que lleva a la llegada de Cristo. Eva, por lo tanto, se presenta no solo como la madre de los vivos, sino como la figura que abre el camino para la redención, un papel crucial en la historia de la salvación humana. Este enfoque, al centrarse en la promesa del linaje, reorienta la atención de la narración bíblica, de modo que la vida y la muerte de Eva no se ven como eventos aislados, sino como parte de un plan divino mayor. En este sentido, su omisión en los relatos de muerte no resta importancia a su figura, sino que más bien la eleva al estatus de un símbolo de esperanza y continuidad, cuyo impacto va más allá de su existencia terrenal. Desde una perspectiva teológica, la muerte física de Adán y Eva es solo un aspecto dentro de una narrativa mucho más profunda. La verdadera tragedia que la historia transmite no reside solo en el hecho de que los primeros seres humanos mueren, sino en la separación espiritual que experimentan de Dios como consecuencia del pecado. Esta ruptura con lo divino es el verdadero precio de la caída. No obstante, la promesa de redención, tan presente a lo largo de la Biblia, transforma esa separación en una oportunidad de reconciliación. A través de la promesa de un Salvador, lo que parece una condena irreversible se convierte en un camino hacia la restauración espiritual y la eternidad. La muerte de Adán, registrada como un hecho concreto, subraya la realidad de las consecuencias del pecado y su impacto sobre la humanidad. En contraste, el silencio sobre la muerte de Eva simboliza una esperanza más profunda, la de la restauración eterna, que trasciende el final físico y apunta a la promesa de vida eterna. Al analizar otras tradiciones religiosas de la antigüedad, es interesante notar un patrón recurrente. En muchos relatos sobre figuras fundacionales, la muerte de los líderes masculinos suele ser un evento destacado, mientras que las figuras femeninas tienden a ser asociadas más estrechamente con temas de creación, vida y continuidad. Esta distinción también se refleja en la narrativa bíblica, donde la muerte de Adán se enfatiza como un punto de inflexión crucial en la historia humana, marcando el momento en que el pecado entra en el mundo. Eva, en cambio, es recordada principalmente por su papel fundamental en el inicio del linaje humano, como la madre de todos los vivientes. Su figura, lejos de estar vinculada a la muerte, se asocia más con el comienzo de la vida, un recordatorio de la continuidad del plan divino a pesar de las tragedias que surgen por la desobediencia.
Este contraste entre los roles de Adán y Eva refleja cómo las tradiciones religiosas, aunque distintas, a menudo recurren a simbolismos similares para resaltar los aspectos fundamentales de la humanidad: la caída, la muerte y la esperanza de una restauración futura. Antes de ser transcritas, las historias bíblicas fueron transmitidas oralmente de generación en generación. A través de esta tradición oral, es posible que se haya dado más relevancia a la muerte de Adán, dada su función central como patriarca en las genealogías y su conexión directa con el relato de la caída del hombre. Su muerte, por tanto, se convirtió en un evento significativo que marcaba el cierre de un ciclo crucial en la historia humana. En contraste, la ausencia de detalles sobre la muerte de Eva podría haberse debido a que su papel en la narrativa bíblica estaba más centrado en la propagación del linaje humano que en su final individual. Su importancia no radicaba tanto en su muerte, sino en su papel como madre de toda la humanidad, lo cual pudo haber llevado a los transmisores orales de la historia a no enfocarse en su fallecimiento. El misterio en torno a la falta de detalles sobre la muerte de Eva sigue siendo una cuestión que ha cautivado a estudiosos, teólogos y lectores a lo largo de los siglos. Sin embargo, este vacío narrativo no debe considerarse un defecto en el relato, sino más bien una invitación a una reflexión más profunda sobre el propósito subyacente de la historia humana. Al omitir los detalles sobre la muerte de Eva, la narración parece dirigir nuestra atención hacia un mensaje más amplio. En lugar de centrarse en el evento físico de la muerte, el relato bíblico se enfoca en la esperanza que surge a través de su linaje, una esperanza que se extiende hacia la futura redención de la humanidad, personificada en la figura de Cristo. La omisión de la muerte de Eva se convierte, por tanto, en una metáfora de la promesa de restauración, de un futuro en el que la muerte ya no tendrá la última palabra. Finalmente, la redención ofrecida por Cristo es presentada como un regalo disponible para todos. La historia de Adán y Eva, con todas sus complejidades, no termina en la tragedia de la caída, sino que apunta hacia la restauración que se promete a través de la figura del Salvador. En este sentido, la muerte, tanto física como espiritual, ya no es un destino final, sino un punto de partida hacia la reconciliación con Dios. ¿Qué opinas de este tema? Nos encantaría conocer tus pensamientos, así que no dudes en dejar un comentario abajo. Si disfrutaste este video, por favor, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y compártelo con otros para que más personas puedan descubrir estos misterios. Si deseas seguir profundizando en los temas bíblicos, te invitamos a explorar nuestros otros videos. Nos vemos en la próxima entrega, y que Dios te bendiga.